Dicen que la vejez es la segunda infancia, pero nadie te advierte que en esta nueva infancia puedes quedarte sin familia. Mi hija solo piensa en mi pensión, hasta que un día todo cambió. Me llamo María Fernández y a mis 68 años, he descubierto la diferencia entre estar acompañada y no estar sola. Hoy, 12 de mayo de 2016, es mi cumpleaños. El despertador sonó a las 7 como cada mañana, esa costumbre que no he perdido desde que trabajaba en la escuela primaria del barrio de Ruzafa. 40 años enseñando a niños que ahora son padres y madres, algunos incluso abuelos como yo. El sol de Valencia entraba por las persianas a medio bajar, dibujando rayas doradas en el suelo de mi habitación, la misma que compartí con Antonio durante casi 4 décadas hasta que el cáncer se lo llevó hace 5 años. Me levanté con esa extraña mezcla de esperanza y resignación que solo entendemos los que hemos visto muchos calendarios pasar. Quizás hoy sea diferente, pensé mientras preparaba mi café con leche. El apartamento estaba silencioso, como siempre, pero los jueves son peores. Los jueves me recuerdan cuando toda la familia venía a comer la paella que preparaba Antonio. Él siempre decía que los cumpleaños deberían celebrarse con arroz del senyoret, ese que lleva marisco pelado para que la señora de la casa no se manche las manos. Encendí la radio para escuchar las noticias de RNE mientras limpiaba los platos del desayuno. La presentadora hablaba sobre la crisis económica que seguía golpeando a España. Como si necesitara que me lo recordaran, murmuré para mí misma. La crisis la vivo yo cada vez que Carmen, mi única hija, aparece por casa con esa sonrisa que solo significa una cosa: necesita dinero. El teléfono fijo sonó a las 10:23. Lo recuerdo bien porque miré el reloj de la cocina, ese que me regaló mi hermana Pilar cuando me jubilé. Será Carmen, pensé con una sonrisa involuntaria. Quizás se había acordado. Diga. Mamá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba alegre, demasiado alegre. Bien, hija, aquí, ya sabes, contesté, esperando que mencionara la fecha. Oye, mamá, te llamo rápido porque estoy entrando a una reunión. ¿Podrías hacerme un favor? Diego y yo estamos un poco justos este mes y necesitaríamos que nos ayudaras con 400 euros. Es que Lucas necesita un ordenador nuevo para el instituto y... Mi corazón se encogió un poco más. Ni siquiera recordaba qué día era hoy. Carmen, hoy es 12 de mayo, interrumpí, con un hilo de voz. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Y? Preguntó, genuinamente confundida. Es mi cumpleaños, hija. Cumplo 68 años. Otro silencio, este más largo y más doloroso. Ay, mamá. Qué despistada soy. Su risa nerviosa atravesó el teléfono. Felicidades. Esta noche te llamo tranquilamente y lo celebramos el domingo, ¿vale? Ahora tengo que colgar que entro a la reunión. ¿Entonces puedes prestarnos el dinero? Te lo devolvemos en cuanto cobre Diego. Accedí, como siempre. Le dije que pasara por casa cuando quisiera y colgué. Me quedé mirando el teléfono durante unos minutos, sintiendo como las lágrimas se acumulaban pero no caían. A esta edad, hasta para llorar una se contiene. Abrí el cajón de la mesa del comedor y saqué el álbum de fotos. La última foto de todos juntos era de hace 3 navidades. Carmen, su marido Diego, y mis nietos, Lucas de 16 años y Sofía de 14. Están sonriendo frente al Belén que Antonio y yo compramos en nuestro viaje a Nápoles. Era la última Navidad de Antonio. En la foto, él ya estaba muy delgado, pero sonreía abrazándome. Si vieras en qué se ha convertido nuestra familia, Toñito, susurré, pasando los dedos por su rostro en la fotografía. El timbre del portero automático me sobresaltó. ¿Será posible?, pensé ilusionada. Tal vez Carmen había organizado una sorpresa después de todo. ¿Sí? Contesté esperanzada. Señora Fernández, le traigo las medicinas que encargó ayer. Era la voz de Pablo, el chico de la farmacia. Gracias, Pablo. Sube, por favor. Pablo, un joven de unos 20 años, apareció con mi pedido mensual de pastillas para la tensión y las articulaciones. Es el nieto de Josefa, la farmacéutica que me conoce desde que nos mudamos al barrio en los años 70. Feliz cumpleaños, señora Fernández, me dijo con una sonrisa, entregándome una pequeña caja de bombones junto con las medicinas. Mi abuela me ha dicho que hoy es su día.
Me quedé sin palabras. La farmacéutica se había acordado, pero mi propia hija no. Gracias, cariño, logré decir, conteniendo la emoción. Dale las gracias a tu abuela también. Después de que Pablo se marchara, puse la caja de bombones en la mesa del salón y me senté en mi butaca. El reloj marcaba las 11:15 y tenía todo un día por delante. Solo. Un día de cumpleaños como tantos otros desde que Antonio se fue. A las 4:30, el teléfono volvió a sonar. Era Sofía, mi nieta. Abuela, mamá me ha dicho que es tu cumple. ¡Felicidades! Su voz adolescente sonaba distante, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba. Gracias, mi niña. ¿Cómo estás? Bien, con prisa. Oye, abuela, ¿te ha pedido mamá lo del dinero? Es que necesito un vestido nuevo para la fiesta de fin de curso y dice que te iba a pedir un préstamo. Me quedé helada. No era para el ordenador de Lucas, sino para un vestido. Sí, ya me lo ha pedido, respondí secamente. Vale, genial. Me tengo que ir, que llego tarde. Adiós, abuela. Y colgó. No preguntó cómo celebraría mi cumpleaños, no me contó nada de su vida, nada. Solo llamaba por el dinero, igual que su madre. A las 7 preparé una tortilla española pequeña para cenar. Puse la mesa para uno, como cada noche, pero añadí una vela que había guardado del cumpleaños anterior. La encendí, cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí salud, ni dinero, ni siquiera que mi familia me quisiera más. Pedí valor. Valor para cambiar las cosas. Mientras cenaba, hojeaba un folleto de la Universidad Popular que había recogido la semana pasada. Ofrecían talleres para personas mayores, informática, pintura, literatura. Quizás era hora de salir más, de conocer gente nueva, de recordar que antes de ser madre y abuela, fui María. El timbre sonó de nuevo a las 8:15. Esta vez era Carmen, venía a por el dinero. No mencionó mi cumpleaños al entrar, solo me dio 2 besos rápidos mientras sacaba el móvil para mostrarme fotos del vestido que Sofía quería comprar. Es un poco caro, pero es que todas sus amigas llevarán algo especial y no quiero que vaya con cualquier cosa, explicó, mientras yo sacaba los billetes del cajón donde guardaba mi pensión. Fue entonces cuando vio la vela consumida sobre la mesa. ¿Has celebrado tu cumpleaños sola?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y culpa. No estaba sola, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Estaba conmigo. A veces es la mejor compañía que tenemos. Carmen se fue poco después, con el dinero y una excusa sobre lo ocupada que estaba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión, esto tenía que cambiar. La María que educó sola a su hija después de que Antonio enfermara la primera vez, la maestra que inspiró a generaciones de niños, seguía dentro de mí. Mi hija solo piensa en mi pensión, pero pronto descubriría que su madre vale mucho más que unos cuantos euros al mes. Ese día no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Han pasado 3 semanas desde mi solitario cumpleaños. Los domingos solían ser sagrados en nuestra familia, pero ahora solo veo a Carmen y a su familia cuando la nevera se les queda vacía o cuando llega alguna factura inesperada. Sin embargo, este domingo fue diferente. Apareció toda la familia completa a la hora de comer, algo que no sucedía desde Navidad. Mamá, hemos pensado venir todos a visitarte, anunció Carmen al entrar, como si me estuviera haciendo un gran favor. Diego, mi yerno, traía una botella de vino barato y una sonrisa que nunca le llega a los ojos. Mis nietos, Lucas y Sofía, ni siquiera levantaron la mirada de sus móviles cuando les pedí un beso. ¡Qué sorpresa tan agradable!, respondí, aunque en el fondo sabía que algo tramaban. Había preparado lentejas, como cada domingo desde que tengo memoria. Antonio siempre decía que las lentejas de los domingos daban suerte para toda la semana. Me pregunto qué suerte me traerían hoy. Abuela, ¿tienes wifi?, preguntó Lucas mientras se sentaba en el sofá. No, hijo. Ya sabes que solo tengo el teléfono fijo, contesté mientras removía la olla. Es que eres la única persona en toda Valencia que no tiene internet, resopló, como si yo fuera una reliquia de museo. Carmen se acercó a la cocina con esa expresión que ponía cuando niña y quería pedirme caramelos antes de cenar. Mamá, ¿has pensado alguna vez que este piso es demasiado grande para ti sola?, comenzó,
mientras colocaba los platos en la mesa. El barrio de El Carmen se ha puesto muy de moda, ¿sabes? Los apartamentos aquí valen una fortuna ahora. Seguí removiendo mis lentejas como si no hubiera captado la indirecta. El apartamento donde vivo fue el hogar que Antonio y yo compramos con tanto esfuerzo en 1978. 65 metros cuadrados que contienen toda mi vida. No me parece grande, respondí. Es mi hogar. Durante la comida, la conversación giró casualmente hacia temas económicos. Diego, que trabaja en una inmobiliaria de poca monta aunque él se cree un ejecutivo de alto nivel, comenzó su discurso sobre inversiones y rentabilidad. Suegra, ¿sabía usted que podría vender este piso por casi 180.000 euros? Dijo entre cucharada y cucharada de mis lentejas. Con ese dinero podría comprar algo más pequeño en las afueras, más moderno y adaptado, y aún le quedaría un buen pellizco para invertir. ¿Invertir en qué, Diego? Pregunté, sabiendo perfectamente hacia dónde iba la conversación. Bueno, yo podría asesorarla. Tengo buenos contactos. Hay productos financieros muy interesantes. Carmen le interrumpió, quizás notando mi expresión escéptica. Lo que Diego quiere decir, mamá, es que podrías vivir más cómodamente. Este barrio se ha vuelto ruidoso con tanto turista y bar. Además, las escaleras sin ascensor, a tu edad. A mi edad. Como si mis 68 años me hubieran convertido en una inválida. Subo y bajo esas escaleras 3 veces al día, voy al mercado central cargada con la compra, y aún tengo fuerzas para llevar a mi vecina Emilia, que tiene 82, sus medicinas cuando las necesita. Me gusta mi barrio, respondí. Aquí conozco a todos los vecinos. El panadero me guarda mi barra favorita, y el frutero me avisa cuando llegan las primeras fresas de Aranjuez. No quiero irme. La comida transcurrió con más indirectas sobre pensar en el futuro y asegurar mi bienestar. Cuando llegó el postre, un flan casero que siempre ha sido el favorito de Lucas, Diego lanzó otra bomba. María, he estado pensando, siempre me llama María cuando quiere algo, nunca madre o suegra. Con lo de su pensión, podríamos abrir una cuenta conjunta. Así yo podría ayudarla a gestionar los pagos, las facturas, ya sabe, para facilitarle las cosas. Me quedé mirando mi flan como si contuviera las respuestas del universo. ¿Facilitar? Lo único que quería facilitar Diego era el acceso a mi pensión de 1.140 euros mensuales, la pensión que me gané dando clases durante 40 años. Qué considerado, Diego, dije con una sonrisa que no sentía. Pero me apaño muy bien con mi libreta del banco y mis recibos domiciliados. Pero mamá, insistió Carmen, así no tendrías que preocuparte de nada. Además, si algún día te pones enferma o te pasa algo, nosotros podríamos seguir pagando tus cosas sin problemas. Si me pasa algo, como si estuviera esperando a que me muriera para heredar. El pensamiento me golpeó como una bofetada. ¿Era eso lo que esperaban? ¿Que me muriera pronto para quedarse con mi piso y lo poco que tenía ahorrado? La tarta está deliciosa, abuela, dijo Sofía, hablando por primera vez en toda la comida. ¿Me podrías dar 50 euros? Es que quiero comprarme unas zapatillas nuevas. Al menos mi nieta era directa con lo que quería, no como sus padres. Es flan, no tarta, cariño, corregí. Y habla con tu madre sobre las zapatillas. Después del postre, mientras recogíamos la mesa, Carmen volvió a la carga. Mamá, Diego y yo hemos visto un apartamento precioso en Patraix. Es pequeñito pero moderno, con ascensor, portero y todo. Estarías más segura. Patraix. A 40 minutos en autobús del centro. Lejos de mi mercado, de mi farmacia, de la plaza donde me siento a leer los domingos por la tarde cuando hace buen tiempo. No quiero mudarme, Carmen, dije finalmente, cansada del tema. Estoy bien aquí. Pero mamá, sé razonable. Este piso vale mucho dinero que podrías usar mejor. Podríamos. El lapsus lo decía todo. Cuando se marcharon, después de que Carmen recogiera prestados 70 euros de mi monedero para la gasolina, me quedé sentada en mi butaca, la que era de Antonio, mirando las fotos que decoran las paredes de mi salón. En ellas está mi vida, nuestra boda, Carmen de pequeña, nuestras vacaciones en Benidorm, Antonio pescando en Cullera. Esa noche,
Mientras preparaba mi té de manzanilla, sonó el teléfono. Era Marta, una antigua compañera de la escuela donde trabajé. María, ¿qué tal estás? Llevo tiempo sin saber de ti. Le conté sobre la visita de mi familia y sus sugerencias sobre vender el piso y abrir una cuenta conjunta. Ten cuidado, María, me advirtió Marta. Mi hermana pasó por algo similar. Su hijo la convenció para vender su piso y antes de darse cuenta estaba viviendo en una residencia mientras él disfrutaba del dinero. No creo que Carmen llegue a tanto, dije, aunque una parte de mí ya no estaba tan segura. No es por asustarte, pero deberías protegerte. ¿Has hecho testamento? ¿Tienes tus papeles en orden? La pregunta me dejó pensando. No, no tenía nada en orden. Desde que Antonio falleció, había dejado muchas cosas en el aire, como si organizar papeles fuera admitir que él ya no volvería para ayudarme con esos temas que siempre llevó él. Al día siguiente, fui al banco. Quería comprobar mis ahorros y asegurarme de que todo estaba como debía. El director, un joven que apenas rozaba los 30, me miró por encima de sus gafas de montura fina. Señora Fernández, veo que tiene una cuenta de ahorro con 12.340 euros y su pensión domiciliada de 1.140 euros mensuales, me informó. ¿Desea hacer algún cambio? Solo quería confirmar que nadie más puede acceder a mi cuenta. El joven repasó la pantalla de su ordenador. No, solo usted es la titular. ¿Tiene alguna preocupación al respecto? Mi yerno ha sugerido abrir una cuenta conjunta para ayudarme con mis finanzas, confesé. El director me miró con más atención. Señora Fernández, le recomendaría mantener su independencia financiera. Si necesita ayuda, el banco ofrece servicios de asesoramiento sin necesidad de añadir titulares a su cuenta. Salí del banco sintiéndome un poco más segura, pero también más consciente. Mi pensión y mi piso se habían convertido en el objetivo de mi propia familia. No era cariño lo que les traía a mi casa, sino interés. Esa tarde, mientras regaba mis geranios en la ventana, me prometí a mí misma que no dejaría que me manipularan. Esta casa guarda los recuerdos de mi vida con Antonio, las risas de Carmen cuando era pequeña, las cenas de Nochebuena cuando aún éramos una familia de verdad. No vendería mis recuerdos por dinero, y ciertamente no entregaría mi independencia a quienes solo veían en mí un recurso económico. Mi pensión era mi sustento, el fruto de toda una vida de trabajo, no un fondo familiar al que todos podían acceder cuando les convenía. Y pronto, muy pronto, tendría que dejar esto muy claro. Las Fallas son el alma de Valencia. Desde niña, recuerdo el olor a pólvora, el sonido de las bandas de música y esa mezcla de emoción y orgullo que solo los valencianos entendemos. Este año 2016, las Fallas llegaron con ese aire festivo que siempre trae marzo a nuestra ciudad. Y yo, ilusionada como una chiquilla, esperaba compartir esta tradición con mis nietos como lo hice con Carmen cuando era pequeña. Hace un mes, Sofía vino a visitarme. Algo raro, porque normalmente solo me llama cuando necesita dinero. Pero esta vez apareció con una sonrisa deslumbrante y un catálogo de trajes de fallera. Abuela, este año quiero participar en la ofrenda a la Virgen, me dijo, mostrándome un traje precioso de fallera tradicional. Todas mis amigas van a ir y yo también quiero. El brillo en sus ojos me recordó tanto a Carmen a su edad. Mi nieta tenía esa misma ilusión que su madre cuando le compré su primer traje de fallera. No pude resistirme. ¿Y cuánto cuesta ese traje, cielo? Pregunté, aunque ya sabía que no sería barato. Pues, con todo, las joyas y el peinado, unos 700 euros, respondió, bajando la voz. Pero mamá dice que no pueden permitírselo ahora mismo. Por supuesto. Carmen siempre tiene dinero para sus caprichos, pero nunca para los sueños de sus hijos. Accedí a pagarlo, como siempre. Sofía me abrazó, prometiéndome que la acompañaría a la ofrenda y que estaría en primera fila para verla. Una semana después, Lucas también apareció por casa. Quería participar con su grupo de amigos en los pasacalles, y necesitaba un traje regional más sencillo. Otros 300 euros que salieron de mi pensión, pero ver la ilusión de mis nietos merecía cada céntimo. Hoy, 18 de marzo, es el día de la ofrenda a la Virgen. Me he puesto mi mejor vestido, un conjunto azul marino que Antonio me regaló en nuestro último aniversario.
Me he maquillado con esmero y hasta me he puesto los pendientes de perlas que guardaba para ocasiones especiales. Al fin y al cabo, ver a mi nieta vestida de fallera bien merece arreglarse un poco. Quedamos en encontrarnos en la plaza del ayuntamiento a las 5 de la tarde. El centro de Valencia estaba abarrotado, como cada año durante las fallas. Familias enteras vestidas con sus mejores galas, turistas maravillados ante los monumentos falleros, el aroma de los buñuelos y la pólvora mezclándose en el aire. Valencia en estado puro. Llegué media hora antes, para asegurarme un buen sitio. A mis 68 años, ya no tengo la resistencia para estar de pie entre la multitud durante horas. Encontré un pequeño hueco junto a la valla por donde pasarían las comitivas con las flores para la Virgen. Perfecto para ver a Sofía. Las 5. Las 5:15. Las 5:30. Ningún mensaje, ninguna llamada. Saqué mi viejo móvil, ese que Carmen insiste en que debería cambiar por uno inteligente, y llamé a mi hija. No contestó. Llamé a Lucas. Tampoco. A las 6 comenzaron a pasar las primeras falleras con sus ramos. Un desfile de sedas, brocados y sonrisas. Jóvenes hermosas como mi Sofía, abuelas orgullosas como yo debería estar siendo ahora. Pero seguía sola, con el nudo en la garganta creciendo cada minuto. A las 6:30, entre la multitud, distinguí a lo lejos el traje rosa y dorado de Sofía. El que yo había pagado. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Me puse de puntillas, agitando la mano para que me viera, pero estaba demasiado lejos. Intenté acercarme, abriéndome paso entre la gente como pude. Fue entonces cuando los vi. Carmen, Diego, Lucas y Sofía, junto a otra familia que no conocía. Todos elegantes, todos sonrientes. Sofía resplandecía con su traje de fallera, tan hermosa que se me llenaron los ojos de lágrimas. Me acerqué, emocionada. Sofía. Estás preciosa, mi niña. Exclamé cuando por fin llegué hasta ellos. La sonrisa de mi nieta se congeló. Carmen se giró y vi algo en su rostro que nunca olvidaré, vergüenza. Se avergonzaba de mí. Mamá, ¿qué haces aquí? Preguntó en voz baja, mientras los adultos de la otra familia me miraban con curiosidad. Vine a ver a Sofía en la ofrenda, como quedamos, respondí, confundida. Me prometisteis que podría verla. Carmen se acercó, apartándome un poco del grupo. No quedamos en nada, susurró con irritación. Y ahora estamos con los Montalbán. Son muy importantes en el despacho de Diego, no es buen momento. Pero Carmen, yo pagué el traje de Sofía. Ella me prometió. Por Dios, mamá. Me cortó. No empieces con eso del dinero aquí. Siempre sacando lo que pagas y lo que no, como si fuéramos a olvidarnos. Me quedé sin palabras. ¿Yo sacando el tema del dinero? Cuando han sido ellos quienes solo me visitan cuando necesitan préstamos que nunca devuelven. La señora elegante del grupo, una mujer de mi edad pero con ese tipo de arrugas que solo consiguen las cremas caras, se acercó a nosotras. Carmen, ¿no nos presentas? Preguntó con una sonrisa educada. Vi el pánico en los ojos de mi hija. Fue solo un instante, pero lo suficiente para entender lo que venía. Es una antigua vecina del barrio, dijo Carmen, evitando mirarme. Muy amable, siempre pendiente de nosotros. El mundo se detuvo. Mi propia hija acababa de negarme. Yo, que le di la vida, que la crié sola después de que Antonio enfermara la primera vez, que trabajé doble turno para pagarle aquella carrera que nunca terminó, era ahora una antigua vecina. Encantada, dije con una dignidad que no sabía que tenía, mirando directamente a la señora Montalbán. Soy María Fernández, la madre de Carmen, aunque parece que hoy prefiere olvidarlo. La señora Montalbán abrió mucho los ojos, incómoda. Su marido carraspeó. Los niños de ambas familias miraron al suelo, incluso Sofía, con su precioso traje de 700 euros. María, comenzó Carmen, pálida como la cera. Disfruta de las fallas, hija, la interrumpí. Espero que el traje de Sofía, el que yo pagué, luzca bien en las fotos familiares en las que yo no apareceré. Me di la vuelta y me alejé con paso firme, aunque por dentro me estaba derrumbando. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no iba a darles ese gusto. No aquí, no ahora. Caminé sin rumbo entre la multitud festiva.
Las tracas sonaban a lo lejos, la música de las charangas me envolvía, pero yo me sentía más sola que nunca. Llegué hasta la Plaza de la Virgen, donde ya se alzaba la impresionante montaña de flores que formaría el manto de la Virgen de los Desamparados. Qué apropiado nombre, pensé, para sentarme a sus pies y finalmente dejar salir mi dolor. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, viendo pasar comitivas de falleras con sus flores. El cielo empezaba a oscurecer cuando una sombra se proyectó sobre mí. Era Dolores, mi vecina del tercero. María, ¿estás bien? Te he visto desde lejos, dijo, sentándose a mi lado. Dolores, siempre tan directa, tan observadora. La había considerado una entrometida durante años, pero ahora su presencia me resultaba reconfortante. Los he visto, continuó. A tu hija y sus aires de grandeza con esa gente. Te han tratado como si fueras invisible. Peor, respondí con la voz quebrada. Carmen ha dicho que soy una antigua vecina. Dolores resopló indignada. ¿Después de que pagaras el traje de la niña? ¡Qué desfachatez! Me sorprendió que supiera lo del traje. Sofía me lo contó, explicó Dolores al ver mi expresión. Vino presumiendo por el edificio de cómo había conseguido que su abuela le comprara el traje más caro de la tienda. Cada revelación era como una puñalada. No solo me habían excluido y negado, sino que además presumían de cómo me manipulaban. ¿Sabes qué, María?, dijo Dolores, poniéndose en pie y tendiéndome la mano. Vamos a disfrutar de las fallas. Tú y yo. A nuestra manera. Sin nadie que nos avergüence ni nos utilice. Dudé un momento, pero finalmente tomé su mano. Esa noche, Dolores y yo cenamos buñuelos en una terraza, vimos los fuegos artificiales desde el puente de Serranos y hasta bailamos con una charanga que nos encontramos de regreso a casa. Fue una noche de fallas diferente, sin familia pero con una inesperada amiga. Cuando llegué a mi apartamento, había 3 llamadas perdidas de Carmen. No las devolví. En lugar de eso, saqué del armario la caja donde guardaba las fotos antiguas. Encontré una de Antonio y yo en las fallas de 1975, sonrientes, con Carmen pequeñita sobre los hombros de su padre. ¿Qué hemos hecho mal, Toyito?, pregunté a la fotografía. ¿En qué momento nuestra hija se convirtió en alguien capaz de negar a su propia madre? Esa noche tomé una decisión, ya era hora de dejar de ser la abuela cajero automático. Si para mi familia solo valía por mi pensión y mi piso, tendrían que aprender que detrás de ese dinero había una persona con dignidad. Y esa dignidad era lo único que ya no estaba dispuesta a regalarles. Después del incidente en las fallas, la relación con mi familia se volvió aún más tensa. Carmen me llamó al día siguiente con una disculpa ensayada que sonaba tan sincera como un político en campaña electoral. Lo siento, mamá, estaba nerviosa por los Montalbán, son muy importantes para el futuro de Diego en la empresa. No contesté a sus llamadas durante una semana. Fue la primera vez en mi vida que me permití ese pequeño acto de rebeldía. Siempre he sido la madre comprensiva, la que perdona todo, la que está disponible a cualquier hora. Pero algo cambió dentro de mí aquella tarde en las fallas. Como si la María complaciente hubiera ardido en la crema junto a los monumentos falleros. Hoy es 2 de abril. La primavera ya perfuma las calles de Valencia, y yo he decidido invitar a mi familia a comer. Una comida de reconciliación, les dije. En realidad, quería observarles, entender en qué se habían convertido. «Qué alegría que nos hayas invitado, mamá», exclamó Carmen al entrar, con esa sonrisa que no le llega a los ojos. «Te hemos echado de menos». Lucas y Sofía entraron detrás, murmurando un hola abuela sin apartar la mirada de sus móviles. Diego cargaba con una botella de vino barato, la misma marca que siempre trae. «He preparado paella», anuncié. «La receta de tu padre». La comida transcurrió con normalidad. Carmen habló sin parar sobre su trabajo en la agencia de viajes. Diego presumió de un cliente importante que había conseguido. Los niños apenas intervinieron salvo para pedir la sal o quejarse de que el arroz estaba un poco duro. Nadie mencionó las fallas. Después de los postres, propuse a los niños que fueran a dar un paseo. Les di 10 euros a cada uno para un helado o lo que queráis. Se marcharon sin rechistar, felices de librarse del tedio de estar con su abuela. «Carmen, ¿me ayudas a recoger?»,
Pedí cuando nos quedamos los tres. Diego se quedó en la mesa, sirviéndose otra copa de vino mientras revisaba su móvil. Carmen me siguió a la cocina con desgana. Voy a preparar café, dije. ¿Podrías ir a mi habitación y traerme la pastillita para la tensión? Está en la mesita de noche. Una excusa tonta, pero funcionó. Necesitaba que Carmen y Diego se quedaran solos un momento. Mientras ella salía de la cocina, encendí la cafetera y me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Desde allí podía escucharle sin ser vista. ¿Has hablado con Sergio del tema?, preguntó Diego en voz baja. Sí, respondió Carmen. Dice que podemos conseguir hasta 190.000 por el piso, ahora que el centro se ha revalorizado con todo el tema turístico. ¿Y qué hay de la residencia pública? Hay lista de espera, pero Sergio conoce a alguien en servicios sociales. Si declaramos que mi madre tiene principio de demencia y que no podemos cuidarla. Me quedé paralizada. ¿Demencia? ¿Residencia pública? Estaban planeando internarme en un asilo para quedarse con mi piso. El problema es que tu madre no quiere vender, continuó Diego. Y tampoco accede a lo de la cuenta conjunta. Por eso necesitamos la incapacitación, explicó Carmen como si hablara del tiempo. Si conseguimos que un médico certifique que no está capacitada para tomar decisiones financieras, podremos gestionar la venta nosotros con el poder notarial. ¿Y ya tienes el poder? Sí, me lo firmó hace tiempo, cuando estuvo con la gripe fuerte. Le dije que era para gestionar recetas en la farmacia. Ni lo leyó. El suelo pareció tambalearse bajo mis pies. Intenté recordar. Sí, hubo un día, hace unos meses, cuando estuve en cama con 39 de fiebre. Carmen me trajo unos papeles para la farmacia. Yo estaba tan mal que firmé sin leer. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Y cuándo empezamos con el plan?, preguntó Diego. Después del verano. Ahora estará alerta por lo de las fallas, hay que dejar que se le pase. Mientras tanto, podemos ir llevándonos cosas de valor. Las joyas de la abuela, esa vajilla de porcelana que tanto le gusta. Cosas que no note de inmediato que faltan. Y el dinero de su cuenta, ¿cómo lo sacamos? Con el poder puedo hacer transferencias. Pero hay que hacerlo poco a poco para que no sospeche. El tintineo de las tazas que Carmen traía de vuelta me alertó. Regresé rápidamente a la cafetera, fingiendo que acababa de encenderla. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. No encontré tus pastillas, mamá, dijo Carmen al entrar. No pasa nada, respondí con una calma que no sentía. Me las tomaré después. Serví el café con manos temblorosas. Mi propia hija estaba tramando rogarme, internarme y vender el hogar donde la crié. El café con Diego y Carmen fue una tortura. Cada sonrisa falsa, cada pregunta aparentemente inocente sobre mi salud, mis despistes, si me sentía confundida a veces. Todo adquiría un nuevo y terrible significado. Cuando por fin se marcharon, me derrumbé en mi butaca. Las lágrimas que había contenido durante horas fluyeron libremente. Lloré por la traición, por la pérdida de la hija que creía conocer, por Antonio que no estaba para protegerme. Pero el llanto duró poco. La rabia comenzó a reemplazar a la tristeza. Me levanté y fui directamente a mi escritorio. Allí guardaba todos mis documentos importantes. Rebusqué entre carpetas y encontré una que no recordaba, documentación sanitaria de María. La abrí con manos temblorosas. Dentro había varios papeles, incluyendo un informe médico que nunca había visto. Según este documento, yo presentaba episodios de desorientación y confusión compatibles con demencia incipiente. La firma era del doctor Martínez, un médico que no conocía. Hijos de puta, murmuré, sorprendiéndome a mí misma con esa palabra que jamás usaba. Falsificando informes médicos. Seguí revisando la carpeta. Había más documentos, extractos bancarios manipulados que mostraban transferencias erráticas, como si yo estuviera gastando dinero sin control, fotografías de mi casa con desorden deliberadamente provocado, y finalmente, el poder notarial que había mencionado Carmen. Lo leí con detenimiento, horrorizada. Era un poder amplísimo que otorgaba a Carmen capacidad para disponer de mis bienes, contratar préstamos en mi nombre, vender propiedades, e incluso decidir sobre mi ingreso en instituciones sanitarias o asistenciales.
Virgen Santa, susurré, dejándome caer en la silla. Mi propia hija había montado todo un expediente para declararme incapaz y quedarse con todo lo que tenía. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Meses? ¿Años? Revisé mi agenda telefónica con urgencia. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién acudir? No tenía hijos aparte de Carmen, mis hermanas vivían lejos, mis amigas más cercanas habían fallecido o estaban en situaciones similares a la mía. Entonces recordé a Dolores, mi vecina del tercero. La que había estado conmigo en las fallas cuando mi familia me rechazó. Dolores, que siempre me había parecido demasiado entrometida, demasiado directa. Dolores, que había sido abogada antes de jubilarse, según me contó durante nuestra salida. Tomé el teléfono y marqué su número con dedos temblorosos. Contestó al tercer tono. ¿Diga? Dolores, soy María, tu vecina, dije con voz quebrada. Necesito tu ayuda. Es urgente. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás bien, María? Pareces alterada. No estoy bien, confesé. He descubierto algo terrible. ¿Podrías venir a mi casa? Ahora mismo, si es posible. Bajo en 5 minutos, respondió sin dudar. Mientras esperaba, reuní todos los documentos que había encontrado y los coloqué sobre la mesa del comedor. También saqué las libretas del banco, las escrituras del piso, el testamento que Antonio y yo hicimos años atrás. Todo lo que pudiera ser relevante. El timbre sonó puntualmente a los 5 minutos. Dolores apareció en mi puerta con expresión preocupada y una botella de coñac. He pensado que podrías necesitarlo, explicó, mostrándome la botella. Sea lo que te preocupa. La invité a pasar y le mostré todo lo que había descubierto. Las lágrimas volvieron mientras le relataba la conversación que había escuchado entre Carmen y Diego, los planes para internarme, la falsificación de informes médicos. Dolores escuchó en silencio, examinando cada documento con ojo experto. Su expresión pasó de la preocupación al enfado, y finalmente a una determinación férrea. Esto es grave, María, dijo cuando terminé mi relato. Estamos hablando de falsificación de documentos, estafa, y posiblemente maltrato a personas mayores. Pero no te preocupes, añadió, tomando mi mano entre las suyas. No están tratando con una anciana indefensa. Están tratando con María Fernández y Dolores Segura. Y te aseguro que no saben lo que les espera. Por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. La conspiración familiar había sido descubierta. Y ahora, con ayuda de mi inesperada aliada, estaba lista para contraatacar. Siempre he sido una mujer reservada. Antonio decía que tardaba años en confiar en alguien nuevo, y tenía razón. Quizás por eso, durante los 5 años que Dolores llevaba viviendo en el tercero, apenas habíamos intercambiado más que saludos cordiales y alguna que otra conversación sobre el tiempo o las flores de su balcón. La consideraba una entrometida, siempre pendiente de quien entraba y salía del edificio, siempre haciendo preguntas que me parecían demasiado personales. Qué equivocada estaba. Esta mañana, Dolores ha venido a mi casa con un maletín de cuero gastado y una determinación en su mirada que me ha recordado a mi antigua directora de escuela. María, he estado pensando toda la noche en tu situación, dijo mientras dejaba el maletín sobre mi mesa del comedor. Y he traído algunas cosas que pueden ayudarnos. Abrió el maletín y comenzó a sacar carpetas, documentos y un pequeño aparato que no reconocí. ¿Qué es todo esto? Pregunté, abrumada. Herramientas, respondió con una sonrisa que mostraba más confianza de la que yo sentía. Antes de jubilarme, me especialicé en derecho de familia y protección de personas vulnerables. He visto casos como el tuyo más veces de las que me gustaría admitir. ¿Fuiste abogada? Nunca me lo dijiste. Nunca me lo preguntaste, María, respondió sin reproche. La mayoría de la gente no pregunta, solo asume. Ven a una mujer mayor, sola, que observa demasiado, y piensan, entrometida, cotilla, amargada. Me sonrojé, avergonzada de mis propios prejuicios. Yo, lo siento, Dolores. Creo que te juzgué mal. No te disculpes, dijo con un gesto despreocupado. En este edificio todos somos fantasmas para los demás. Nos vemos pero no nos miramos de verdad.
Hasta que ocurre algo como lo de las fallas, o como esto, señaló los documentos falsos sobre la mesa, y de repente necesitamos vernos de verdad. Dolores sacó un pequeño cuaderno y comenzó a tomar notas mientras me explicaba cada paso que debíamos dar. Primero, tenemos que revocar inmediatamente ese poder notarial, señaló el documento que Carmen me había hecho firmar. Mañana a primera hora iremos a un notario, uno diferente al que usó tu hija, obviamente. ¿Y podremos anular lo que ya está firmado? Pregunté, angustiada. Podemos y lo haremos, afirmó con tal convicción que no pude dudar de ella. Ese poder se obtuvo con engaño, cuando estabas enferma y sin que comprendieras lo que firmabas. Cualquier juez lo anularía, pero no vamos a llegar tan lejos. Con revocarlo será suficiente por ahora. Tomó otro documento de su maletín. Este es un modelo de denuncia por posible estafa y maltrato psicológico. No vamos a presentarlo todavía, pero lo tendremos preparado por si fuera necesario. ¿Denunciar a mi propia hija? La idea me provocó un nudo en la garganta. No sé si podría. Dolores tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos, nudosos por la artritis como los míos, transmitían un calor reconfortante. María, entiendo que es tu hija. Los lazos de sangre son poderosos. Pero lo que están planeando hacerte, sacudió la cabeza. No es lo que una hija hace a su madre. No es lo que tú le enseñaste a hacer. Tenía razón, por doloroso que fuera admitirlo. Y esto, continuó, mostrándome el pequeño aparato que había sacado antes, es una grabadora. Legal, discreta y muy útil para documentar lo que digan Carmen y Diego cuando estén contigo. ¿Quieres que espíe a mi propia familia? Pregunté, escandalizada. Quiero que te protejas, corrigió Dolores. No es espiar. Es defenderte. Durante las siguientes horas, Dolores me explicó paciente y detalladamente todos los aspectos legales de mi situación. Me habló de derechos hereditarios, de protecciones jurídicas para personas mayores, de cómo funcionan los procesos de incapacitación, que no son tan sencillos como Carmen y Diego parecían creer. Tengo un viejo amigo que es geriatría en la fe, mencionó mientras tomábamos un té. Podemos pedirle que te haga una valoración completa de tus capacidades cognitivas. Así tendremos un informe médico oficial que demuestre que estás perfectamente lúcida. Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. ¿Por qué me ayudas tanto, Dolores? Pregunté finalmente. Apenas nos conocemos. Dejó su taza sobre la mesa y miró por la ventana durante unos segundos, como si buscara las palabras en el horizonte de tejados valencianos que se veía desde mi piso. Cuando tenía 53 años, llevaba un caso importante, comenzó. Una multinacional farmacéutica que había ocultado los efectos secundarios de un medicamento. Yo representaba a las víctimas. Era el caso de mi carrera, podría haberme retirado cómodamente si ganábamos. Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de té. Un día, mi hijo mayor, Alejandro, vino a verme. Necesitaba dinero para un negocio. Mucho dinero. Le dije que no podía dárselo, que ya le había prestado suficiente para sus anteriores negocios fallidos. Se enfadó tanto, su voz tembló ligeramente. 2 días después, documentos confidenciales del caso aparecieron en manos de la farmacéutica. Alguien había entrado en mi despacho y los había robado. Tu propio hijo te traicionó, murmuré, sintiendo su dolor como si fuera el mío. Y vendió la información por una cantidad ridícula comparada con lo que valía ese caso, asintió. Perdí el caso, mi reputación quedó dañada, y me retiré antes de tiempo. Me mudé aquí para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos. Lo siento mucho, Dolores. Lo superé, dijo con una fortaleza admirable. Pero entiendo lo que es sentirse traicionada por alguien a quien diste la vida. Por eso, cuando te vi en las fallas, sola y rechazada por tu hija, algo se removió dentro de mí. Y ahora, con esto que han planeado hacerte, sacudió la cabeza. No puedo quedarme de brazos cruzados. Me levanté y, en un impulso que no era propio de mí, la abracé. Fue un abrazo torpe, de 2 mujeres que no están acostumbradas a las muestras físicas de afecto, pero sincero. Gracias, susurré. Dolores carraspeó, visiblemente emocionada, y volvió a sus documentos. Bueno, basta de sentimentalismos.
Tenemos trabajo que hacer. Durante las siguientes semanas, Dolores se convirtió en mi sombra protectora. Fuimos juntas al notario para revocar el poder que le había dado a Carmen. El notario, un hombre comprensivo de unos 50 años, escuchó atentamente mi explicación sobre cómo había sido engañada. Esto es muy grave, señora Fernández, comentó mientras preparaba la revocación. Podría constituir un delito. Por ahora solo quiero protegerme, respondí. No he decidido si tomaré acciones legales contra mi hija. También visitamos al doctor Ferrer, el amigo geriatría de Dolores. Me sometí a todo tipo de pruebas cognitivas, desde recordar series de números hasta resolver problemas lógicos sencillos. Al final, el doctor sonrió satisfecho. Está usted más lúcida que muchos de mis pacientes de 40 años, señora Fernández. Su memoria a corto y largo plazo es excelente, su capacidad de juicio está intacta y no hay ningún indicio de deterioro cognitivo. Dolores sonrió triunfante mientras el médico redactaba un informe detallado. Este documento será tu escudo, María, me dijo cuando salimos de la consulta. Nadie podrá cuestionar tu capacidad con esto. Una tarde, mientras revisábamos mis cuentas bancarias para asegurarnos de que Carmen no hubiera hecho movimientos con el poder antes de que lo revocáramos, Dolores hizo una pausa y me miró fijamente. María, ¿qué vas a hacer con Carmen cuando sepa que has descubierto todo? Era la pregunta que había estado evitando durante semanas. A pesar de todo, Carmen seguía siendo mi hija. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere entender por qué. ¿En qué fallé como madre para que mi hija pensara que esto era aceptable? No fallaste en nada, Dolores fue tajante. Cada persona toma sus propias decisiones. Carmen eligió la codicia sobre el amor familiar. Eso no es culpa tuya. Quizás, dije, no del todo convencida. Pero antes de decidir qué hacer, necesito mirarla a los ojos y escuchar su explicación. Le debo eso, aunque sea solo por los años en que fue la niña dulce que recuerdo. Dolores asintió comprensivamente. Te acompañaré cuando llegue ese momento, prometió. No estarás sola. Esa noche, mientras cerraba las persianas antes de acostarme, vi luz en el piso de Dolores. Estaba en su balcón, regando sus geranios a pesar de la hora tardía. Levantó la vista y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, con una sonrisa agradecida. ¿Quién iba a decir que a mis 68 años encontraría una amiga verdadera en la vecina entrometida del tercero? La vida da vueltas extrañas, y a veces las personas que menos esperas son las que te tienden la mano cuando más lo necesitas. La mejor defensa es que el enemigo no sepa que estás defendiéndote. Esa frase la dijo Dolores hace 3 días, mientras tomábamos café en su apartamento del tercero. Y desde entonces, se ha convertido en nuestro lema. La primera semana de mayo ha llegado con ese calor prematuro que anuncia un verano abrasador en Valencia. Mientras la ciudad se prepara para recibir a los turistas que inundarán nuestras playas, yo me preparo para una batalla mucho más personal. Buenos días, señora Fernández, me saludó Javier Sanchís cuando entré en la sucursal bancaria de la avenida. Dolores me ha puesto al día sobre su situación. Javier fue compañero de Antonio en el instituto. Se han mantenido en contacto todos estos años, incluso después de la muerte de mi marido. Ahora, jubilado de su puesto como director de banca, Javier se ha convertido en el tercer miembro de nuestro peculiar equipo de resistencia. Gracias por recibirme con tanta discreción, Javier, respondí mientras me sentaba frente a su escritorio, en una pequeña sala privada lejos de miradas curiosas. Para eso están los amigos, sonrió, ajustándose las gafas. He revisado sus movimientos bancarios de los últimos 6 meses, como me pediste. Y tenías razón en sospechar. Me mostró varios extractos donde aparecían transferencias a una cuenta que no reconocí. Pequeñas cantidades, nunca más de 300 euros, pero constantes. Casi 4.000 euros habían salido de mi cuenta sin que yo lo autorizara. Carmen ha estado usando el poder notarial para hacer transferencias a esta cuenta, explicó Javier. Está a nombre de Diego, así que técnicamente no aparece el nombre de tu hija por ninguna parte. Sentí un nudo en el estómago. Una cosa es sospechar, otra muy distinta es tener la prueba delante. Mi propia hija, rogándome. ¿Qué podemos hacer? Pregunté,
intentando que no me temblara la voz. Ya he iniciado el proceso para reclamar esas transferencias como fraudulentas, explicó. El banco las revertirá cuando presentes la revocación del poder notarial, que, según me ha dicho Dolores, ya has tramitado. Asentí. El notario nos había entregado 3 copias del documento de revocación el día anterior. Pero lo más importante ahora es proteger tu dinero, continuó Javier. Te recomiendo que abramos una nueva cuenta en otro banco, uno donde Carmen no tenga ninguna relación. Transferiremos la mayor parte de tus ahorros allí, dejando solo lo justo para los gastos corrientes en esta cuenta. Así lo hicimos. Esa misma mañana, abrimos una cuenta en otro banco bajo la asesoría de Javier. Transferí 10.000 de los 12.000 euros que había ahorrado durante años. No mucho dinero, pero para mí representaba seguridad, independencia, la posibilidad de no ser una carga para nadie en mi vejez. ¿Y ahora qué? Pregunté cuando salimos del banco. ¿Le digo a Carmen que sé lo que ha estado haciendo? Javier negó con la cabeza. Aún no. Primero debemos asegurar todas tus propiedades y documentos. Dolores y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías seguir fingiendo que no sospechas nada, al menos por ahora. ¿Fingir? No sé si podré mirar a mi hija a la cara sabiendo lo que planeaba hacerme, confesé. Entiendo que sea difícil. Javier puso una mano sobre mi hombro. Pero piénsalo como una actuación, un papel en una obra de teatro. Ellos han estado actuando contigo, fingiendo que se preocupan mientras planean quedarse con tu piso y tu pensión. Ahora te toca a ti fingir un poco. Esa tarde, Dolores vino a mi casa con una carpeta llena de documentos. He preparado un nuevo testamento, anunció sin preámbulos. Uno que proteja tus bienes y asegure que nadie pueda manipularlo. ¿Un nuevo testamento? ¿Tan grave es la situación? Carmen y Diego estaban planeando incapacitarte legalmente, me recordó. Con el informe médico falso y el poder notarial, podrían haber tomado control total de tus bienes. No podemos descartar que intenten algo similar cuando descubran que has revocado el poder. Revisamos juntas el Nuevo Testamento. En él, dejaba mi piso a una fundación benéfica que ayudaba a mujeres mayores sin recursos, con la condición de que yo pudiera vivir allí hasta mi muerte. A Carmen le dejaba una pequeña suma de dinero, pero nada más. ¿Estás segura de esto? Preguntó Dolores cuando terminé de leerlo. Es tu hija, después de todo. Ya no la reconozco como la niña que crié, respondí con amargura. La persona que planea abandonar a su madre en un asilo público para quedarse con su casa no merece heredarla. Firmé el testamento con manos temblorosas pero decididas. Luego, Dolores sacó algo más de su bolso, una pequeña grabadora digital. Ahora viene la parte más difícil del plan, dijo. Necesitamos que Carmen o Diego confiesen sus intenciones. Una confesión grabada, junto con los documentos falsificados y los extractos bancarios, serán pruebas irrefutables si decidimos presentar una denuncia. ¿Y cómo conseguimos esa confesión? Pregunté, escéptica. Con un anzuelo que no podrán resistir, sonrió Dolores. Vas a decirles que has decidido vender el piso. El plan era brillante en su sencillez. Les diría que, tras reflexionar, había decidido que el piso era demasiado grande para mí sola. Les ofrecería el dinero de la venta para que me ayudaran a encontrar algo más pequeño. Conociendo a Carmen y Diego, intentarían convencerme de que les dejara gestionar todo el proceso. Lleva siempre la grabadora contigo, me instruyó Dolores. Graba cada conversación que tengas con ellos sobre el tema. ¿Y eso es legal? Pregunté, preocupada. En España, es legal grabar tus propias conversaciones, aunque la otra persona no lo sepa, explicó. Especialmente cuando estás documentando un posible delito contra ti. Ese mismo día, llamé a Carmen. Le dije que había estado pensando en lo que me habían sugerido sobre vender el piso. Eso es maravilloso, mamá. Exclamó con un entusiasmo que me revolvió el estómago. Has tomado la decisión correcta. ¿Te parece que pasemos este fin de semana para hablar de los detalles? Claro, hija, respondí con fingida inocencia. Me encantaría que me ayudarais con todo ese papeleo. Ya sabes que a mi edad, estas cosas me confunden un poco. No te preocupes por nada, su voz sonaba casi cantarina.
Diego conoce a varios agentes inmobiliarios. Lo organizaremos todo por ti. Cuando colgué, me sentí físicamente agotada. Nunca había sido buena mintiendo, ni siquiera en cosas pequeñas. Antonio siempre decía que se me notaba en los ojos cuando no decía la verdad. Esperaba que Carmen estuviera demasiado cegada por la codicia para notarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier me ayudó a organizar todas mis cuentas y documentos financieros. Dolores preparó un dossier completo con todas las pruebas que teníamos hasta el momento: el poder notarial revocado, el informe médico falsificado, los extractos bancarios con las transferencias fraudulentas, y copias de mi Nuevo Testamento y del informe médico verdadero que certificaba mi plena capacidad mental. También visitamos a un abogado amigo de Dolores, especializado en derecho de familia y protección de mayores. Es un caso claro de abuso financiero a persona mayor, dictaminó después de revisar nuestras pruebas. Con esto tendríamos suficiente para una denuncia por estafa y falsificación de documentos. Pero la grabación que planean conseguir sería la guinda del pastel. El sábado por la mañana, preparé una paella para recibir a Carmen y Diego. Como siempre, actuarían mejor con el estómago lleno. Antes de que llegaran, Dolores vino a darme ánimos. «Recuerda, pareces frágil y despistada», me recordó mientras me ayudaba a colocar la grabadora en el bolsillo de mi delantal. «Deja que hablen, que se confíen. Y sobre todo, no te dejes llevar por la emoción. Necesitamos pruebas, no una confrontación». Me miré en el espejo del recibidor. A mis 68 años, con mi pelo canoso recogido en un moño y mis gafas de montura antigua, podía parecer una anciana indefensa. Pero detrás de esa imagen, sentía una fuerza interior que no había experimentado en años. Una determinación feroz a no ser victimizada, a no permitir que me arrebataran mi dignidad junto con mis bienes. «Estoy lista», dije, más para mí misma que para Dolores. El timbre sonó. Mi obra de teatro estaba a punto de comenzar. Mientras abría la puerta para recibir a Carmen y Diego con una sonrisa de bienvenida, pensé en Antonio. «¿Ves lo que tengo que hacer, Toyito? ¿Ves en lo que se ha convertido nuestra hija?» No sería fácil fingir debilidad cuando me sentía más fuerte que nunca. Pero lo haría. Por mí misma, por la memoria de Antonio, y quizás, de alguna manera retorcida, también por Carmen. Porque incluso ahora, una parte de mí esperaba que cuando todo saliera a la luz, mi hija entendiera la magnitud de su traición y encontrara el camino de vuelta a la persona que alguna vez fue. Con esa esperanza en el corazón, activé la grabadora y me dispuse a desenmascarar la conspiración de mi propia sangre. El restaurante Casa Montaña, en el barrio del Cabañal, fue el escenario elegido por Carmen para nuestra reunión familiar. Un lugar elegante pero discreto, donde nadie nos interrumpiría mientras discutíamos mi futuro. Según me explicó por teléfono, quería un ambiente neutral para hablar de los próximos pasos tras la venta de mi piso. Llegué puntual, con mi mejor vestido azul marino y el bolso donde llevaba todas nuestras pruebas cuidadosamente ordenadas. La grabadora, pequeña y discreta, descansaba en mi bolsillo. Dolores me había dejado 2 manzanas antes, para no levantar sospechas. «Estaré cerca si me necesitas», me aseguró antes de despedirnos. Carmen y Diego ya estaban sentados cuando entré. Mi yerno, con su traje gris y su corbata cara, fingiendo ser el ejecutivo que nunca ha sido. Mi hija, con ese vestido nuevo que seguramente habían comprado con mi dinero. Ambos sonrieron al verme. «Mamá, estás guapísima», exclamó Carmen, levantándose para darme 2 besos apresurados. «¿Has venido en taxi?» «En autobús», respondí, notando su mueca de desaprobación. «Sabes que me gusta ser independiente. Pues pronto no tendrás que preocuparte por esas cosas», intervino Diego con una sonrisa condescendiente. «Cuando vendamos tu piso y te instales en la residencia Los Naranjos, tendrás transporte incluido». Me quedé helada. Era la primera vez que mencionaban abiertamente una residencia. La grabadora en mi bolsillo pesaba como una piedra. «¿Residencia?», pregunté, fingiendo confusión. Pensé que buscaríamos un apartamento más pequeño. Carmen y Diego intercambiaron miradas. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó Carmen con ese tono que usaba cuando era niña y quería convencerme de algo. «A tu edad, vivir sola no es seguro.
¿Y si te caes? ¿Y si te pones enferma y nadie está allí para ayudarte? Además, añadió Diego, las residencias modernas son como hoteles. Tendrás actividades, compañía, atención médica. Y nosotros podremos visitarte siempre que queramos, completó Carmen, como si me estuviera ofreciendo un premio. Sentí la ira bullendo dentro de mí, pero mantuve la compostura. Dolores me había advertido, deja que se hundan solos. ¿Y qué pasaría con el dinero de mi piso? Pregunté con voz temblorosa, no por miedo sino por indignación contenida. Nosotros lo administraríamos por ti, respondió Diego rápidamente. Para pagar la residencia, tus gastos médicos, y asegurar tu bienestar. Carmen asintió vigorosamente. Es lo mejor, mamá. No tendrás que preocuparte por nada. El camarero llegó con los entrantes, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se marchó, Carmen sacó unos papeles de su bolso. Mira, incluso hemos preparado una autorización para que podamos gestionar la venta por ti, dijo, empujando los documentos hacia mí. Solo tienes que firmar aquí y aquí, y nosotros nos encargamos de todo. Era el momento. Respiré hondo. Antes de firmar nada, tengo algunas preguntas, dije, sacando mis propios documentos del bolso. Por ejemplo, ¿cómo explicas estas transferencias de mi cuenta a la de Diego durante los últimos meses? Sus rostros palidecieron mientras colocaba los extractos bancarios sobre la mesa. O quizás podríais explicarme este informe médico falso que dice que tengo demencia incipiente, continué, colocando otra hoja junto a la primera. Curiosamente, nunca he visitado al doctor Martínez que lo firma. Mamá, no sé de qué hablas, balbuceó Carmen. ¿No? Saqué más documentos. ¿Y qué hay de este poder notarial que me hiciste firmar cuando estaba con gripe? El que, por cierto, ya he revocado. Diego intentó recoger los papeles, pero yo fui más rápida. Y lo más interesante, continué, mirando directamente a mi yerno, es lo que descubrí mientras investigaba todo esto. Saqué mi última baza, copias de correos electrónicos entre Diego y un tal Sergio, donde discutían abiertamente cómo estaban desviando fondos de la inmobiliaria donde trabajaba mi yerno. ¿De dónde has sacado eso? La voz de Diego era apenas un susurro. Tengo mis recursos, respondí, pensando en Javier y sus contactos. Me pregunto qué pensaría tu jefe si viera estas conversaciones. El rostro de Diego se descompuso. Carmen miraba alternativamente a su marido y a mí, como si estuviera viendo a dos desconocidos. ¿Por qué, Carmen? Pregunté finalmente, con toda la tristeza acumulada en mi voz. ¿En qué momento mi propia hija decidió que era mejor idea internarme en un asilo y robarme que simplemente pedirme ayuda? Carmen comenzó a llorar, gruesas lágrimas que arruinaban su perfecto maquillaje. Estamos arruinados, mamá, confesó entre sollozos. Diego perdió mucho dinero en inversiones, tenemos hipotecas que no podemos pagar, los niños necesitan. Y tu solución fue robar a tu madre y abandonarla, la interrumpí. La misma madre que te llevó sola cuando tu padre enfermó por primera vez, que trabajó doble turno para que nunca te faltara nada, que siempre estuvo ahí cuando me necesitaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miraba fijamente la mesa, derrotado. Carmen lloraba sin control. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente Diego. ¿Denunciarnos? Depende de vosotros, respondí, recogiendo mis documentos. He grabado toda esta conversación. Tengo pruebas suficientes para una denuncia por intento de estafa, falsificación y maltrato. O podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Preguntó Carmen, limpiándose las lágrimas. Nunca más intentaréis acceder a mi dinero o mi propiedad. Me devolveréis hasta el último céntimo que habéis cogido sin mi permiso. Y Diego presentará su dimisión en la inmobiliaria antes de que lo descubran y acabe en la cárcel. Ambos asintieron, derrotados. Y lo más importante, añadí, poniéndome en pie. Recordad que no soy una anciana indefensa a la que podéis manipular. Soy María Fernández, y hoy he recuperado mi dignidad. Sin esperar respuesta, recogí mi bolso y salí del restaurante con la cabeza alta. Afuera, Dolores me esperaba, ansiosa por saber cómo había ido todo. Se acabó, le dije con una sonrisa triste pero satisfecha.
Por fin conocen la verdad, y yo también. El tiempo tiene una manera curiosa de sanar heridas, incluso aquellas que parecen imposibles de cerrar. Han pasado ya 10 meses desde aquel confrontamiento en Casa Montaña, donde desenmascararé a mi propia hija y a mi yerno. 10 meses de cambios, de descubrimientos y, sobre todo, de libertad. Septiembre llegó con una brisa que barría las hojas caídas en la plaza del ayuntamiento mientras yo esperaba nerviosa frente al Centro Cultural del Carmen. Llevaba bajo el brazo una carpeta con recetas escritas a mano, algunas heredadas de mi madre, otras creadas por Antonio y por mí a lo largo de nuestro matrimonio. ¿Está nerviosa, María?, me preguntó Encarna, la directora del centro, una mujer enérgica de unos 50 años. Un poco, confesé. Hace 40 años que no doy clases. Lo hará de maravilla, me aseguró. Hay 15 personas inscritas en su taller de cocina valenciana tradicional. Están deseando aprender de usted. Nunca imaginé, a mis 69 años recién cumplidos, que volvería a enseñar. Pero aquí estaba, a punto de iniciar un taller semanal de cocina tradicional. Todo comenzó como una sugerencia de Dolores. Deberías compartir esas recetas tuyas, María. Son patrimonio cultural. Al principio me resistí. ¿Quién querría aprender de una vieja como yo? Pero Javier se unió a la campaña. Antonio siempre presumía de tu paella. Decía que debías abrir un restaurante. Finalmente cedí, y Encarna, amiga de Dolores, me ofreció un espacio en el centro cultural. 2 horas cada miércoles. Cocina valenciana auténtica, explicada por quien la ha vivido. La primera clase fue un éxito inesperado. Mis alumnos, una mezcla de jóvenes hipsters barbudos, amas de casa curiosas y hasta un par de extranjeros enamorados de nuestra gastronomía, escuchaban con atención mis explicaciones sobre la importancia del socarrat en la paella o el punto exacto de la lipebre. El secreto está en el fuego lento y la paciencia, les explicaba. Como en la vida misma. Las clases se convirtieron en mi nueva pasión. Cada miércoles preparaba nuevas recetas, anécdotas y consejos. Pronto añadimos una segunda sesión los viernes, específicamente sobre arroces. Mi vida empezó a llenarse de nuevos rostros y nombres. Estaba Miquel, un joven chef que quería rescatar recetas tradicionales para su restaurante. Luisa, una argentina que se había enamorado de un valenciano y quería sorprenderle con platos de su tierra. Roberto, un viudo como yo que encontraba en la cocina un consuelo para su soledad. Y así, sin darme cuenta, formé lo que Dolores llamaba mi familia elegida. Personas que me valoraban por lo que era y lo que podía enseñarles, no por lo que podían obtener de mí. Con Carmen y Diego, la relación se transformó en algo distante pero correcto. Cumplieron su parte del trato, devolvieron el dinero que habían tomado de mis cuentas y nunca más intentaron manipularme. Diego dejó la inmobiliaria y encontró trabajo en una empresa de reformas, un puesto más modesto pero honesto. Carmen consiguió un ascenso en la agencia de viajes y empezó a tomar en serio sus responsabilidades. Los nietos fueron otra historia. Lucas, ya con 17 años, se distanció aún más. Supongo que sus padres le contaron alguna versión de lo sucedido donde yo era la villana. Pero Sofía, sorprendentemente, comenzó a visitarme de vez en cuando. No pedía dinero, solo venía a merendar y a contarme cosas de su instituto. A veces incluso me pedía que le enseñara a hacer buñuelos o coca de llandeta. Abuela, me gustaría venir a tu taller algún día, me dijo en una de sus visitas. Si te parece bien. Esas pequeñas reconciliaciones me llenaban de esperanza, aunque mantenía los límites bien claros. Ya no era la abuela cajero automático, disponible a cualquier hora para cualquier demanda. Ahora era María Fernández, una mujer con vida propia y proyectos ilusionantes. En Navidad decidí no participar en la cena familiar tradicional. En su lugar, organicé una cena en mi casa para mi nueva familia, Dolores, Javier, Encarna, y algunos de mis alumnos que no tenían dónde ir. Fue la Nochebuena más alegre que recordaba desde la muerte de Antonio. Y entonces llegaron las fallas de nuevo. Un año completo había pasado desde aquel doloroso rechazo público. Valencia se vistió de fiesta, y yo me sentía parte de la celebración como no me había sentido en años. El 18 de marzo, día de la ofrenda, estaba con Dolores y Encarna en la Plaza de la Virgen,
disfrutando del desfile de falleras, cuando la vi. Carmen, con un ramo de claveles rojos, acercándose tímidamente. Mamá, dijo, con una voz que me recordó a la niña que fue. ¿Podemos hablar? Nos apartamos un poco del bullicio. Carmen parecía diferente, más centrada, menos artificial. Te he visto en el periódico, comenzó. El artículo sobre el taller de cocina tradicional. Estabas radiante. Me gusta lo que hago, respondí con sencillez. Lo sé, asintió. Siempre fuiste una gran maestra. Yo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. En lo que intentamos hacerte. Hizo una pausa, visiblemente emocionada. No tengo excusa, mamá. Fue horrible, imperdonable. Dejé que la desesperación económica nublara mi juicio, que Diego me convenciera de que era la única salida. Pero en el fondo sabía que estaba mal. Cada día vivo con la vergüenza de lo que estuve a punto de hacerte. No dije nada. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba olvidado. Otra parte seguía herida, cautelosa. No te pido que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser mejor persona. Diego y yo estamos en terapia. Estamos aprendiendo a vivir con lo que tenemos, sin endeudarnos, sin buscar atajos. Me tendió el ramo de claveles. Estos son para la Virgen. Pensé que quizás podríamos hacer la ofrenda juntas, como cuando yo era pequeña. Miré los claveles, luego a mi hija. Vi sinceridad en sus ojos, pero también sabía que la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Podemos intentarlo, dije finalmente, aceptando el ramo. Paso a paso. Ese día, Carmen y yo hicimos la ofrenda juntas. No hablamos de reconciliaciones inmediatas ni de volver a la situación anterior. Ambas sabíamos que eso era imposible. Pero plantamos una pequeña semilla de posibilidad. Mientras colocábamos los claveles en el manto de la Virgen, sentí la presencia de Antonio a mi lado, y casi pude escucharle decir, «Lo estás haciendo bien, María. Viviendo en tus propios términos, con dignidad y sabiduría». Y tenía razón. A mis 69 años, había descubierto una verdad que muchos tardan toda la vida en entender. Nunca es tarde para reinventarse, para establecer límites saludables, para elegir quién forma parte de tu vida. Mi hija solo pensaba en mi pensión, hasta que un día todo cambió. Y ese cambio, sorprendentemente, comenzó conmigo.